Bueno, hoy vamos a ver una función que si bien es de las más populares, también es de las más, en algunos casos, difíciles de entender, que es la función buscar v. Y vamos a intentar en este vídeo dar un poco de luz sobre esa función. Vale, la función buscar v, dependiendo de la versión con la que estéis, veréis que en vez de buscar v os saldrá con el nombre de consulta v, ¿vale? Eh, es una función que lo que os va a permitir es buscar un valor a través de una referencia que vosotros tengáis dentro de una tabla de datos. Resumiéndolo, lo que vais a poder hacer con la función buscar v es sacar una información de una tabla de datos, base de datos, a través de un valor que vosotros especifiquéis para buscar. Vale. Por ejemplo, aquí yo tengo dos hojas, como podéis ver. Tengo la hoja de info y tengo la hoja de hoja de datos. Dentro de la hoja de datos, en este ejemplo yo voy a utilizar la función buscar v con los valores en otra hoja, pero también podría hacer que los valores estuvieran en otro libro. O sea, no tienen por qué estar en la misma hoja, ¿vale? Lo voy a hacer en la misma hoja para que sea más fácil la explicación. Como podéis ver, aquí yo tengo una tabla en la que tengo el código del empleado, el nombre, el DNI, el sexo, el cargo, el departamento. Bueno, al fin y al cabo todo esto es información. Ciudad, zona y fecha, que es para hacerlo un poco más completo. Vale. Lo primero que tenemos que saber es que cuando nosotros buscamos un dato de aquí, por ejemplo, si yo quiero saber a través del código del empleado cuál es el nombre del empleado, por ejemplo, tengo que partir de la base que el dato que yo tengo que buscar tiene que ser un dato único. O sea, yo no puedo buscar por el nombre del empleado, porque aquí yo tengo dos empleados que se llaman igual. Como veis, aquí tenemos dos Juan. Entonces, si yo tengo dos empleados que se llaman igual, la función buscar v no me va a valer, porque solamente me va a devolver el dato del primer registro que encuentra con la coincidencia. O sea, que nosotros lo que vamos a tener que hacer es buscar siempre, si habéis visto antes, base de datos por el campo clave o por el campo que no se repite. En este caso tenemos dos datos o dos campos que no se repiten. Tenemos el código del empleado y tenemos el DNI, que os explicaré por qué me voy a ir primero al código del empleado y luego os mostraré un ejemplo en el caso de que queramos buscar al empleado por su DNI, que sabemos que es un dato que no se va a repetir. O sea, yo voy a tener diferentes trabajadores, por así decirlo, pero ninguno va a tener el mismo DNI. Vale, empiezo. Entonces, supongamos que queremos saber lo que os he dicho antes. Queremos saber, por ejemplo, el nombre del empleado que tenga el código de empleado número 4, por ejemplo. ¿Vale? Según esto, nos tendría que devolver a Ricardo. ¿Vale? Me posiciono en esta celda. Vale, y es aquí donde yo quiero capturar el valor. O sea, quiero que me ponga a Ricardo porque es el valor que yo estoy buscando. En este caso porque lo he visto. ¿Vale? Entonces, activo el asistente de funciones. Vamos a ver también la función buscar v a través del asistente, porque veréis que es más fácil también de entender. Vale, ya os digo, si no tuvierais buscar v en vuestro listado o lo tuvierais como consulta v, pues directamente ponéis este consulta y veréis que os sale, ¿vale? Luego os contaré en otro vídeo la diferencia que hay entre buscar v y buscar h, ¿vale? Lo digo porque ahora, como podéis ver, me muestra el buscar h y para no liaros. Bueno, básicamente lo que dice la función es que va a buscar un valor en la primera línea de columna de la izquierda de la tabla, que ahí es donde, como os digo, tiene, si lees la definición, a veces puede ser un poco liosa de entender o no fácil de entender, ¿vale? Entonces, activo la función. Vale, y como podéis ver, la función buscar v tiene cuatro parámetros. Vale, de esos cuatro parámetros, como ya sabemos, las que están en negrita son obligatorias y las que no están en negrita son opcionales. De los cuatro parámetros hay tres que son obligatorios, que es el valor buscado, matriz tabla, indicador de columna y rango. ¿Vale? Bueno, el rango en algunas versiones veréis que en vez de rango lo traduce como ordenado. ¿Vale? Ya veremos a qué se refiere. Vale, valor buscado. El valor buscado es el valor que yo tengo en la hoja de origen,
¿vale? Y que quiero buscar en destino. O sea, yo estoy buscando, el valor buscado va a ser el 4, pero porque yo creo que existe un empleado que tiene el código 4. Podría no existir, ¿vale? Porque dejó de trabajar en la empresa el que tenía el código 4. O sea, es el valor que yo estoy buscando. El valor que yo estoy buscando dentro de los valores que yo sé que no se repiten para que me devuelva información sobre ese valor que yo estoy buscando. ¿Vale? Matriz tabla. Matriz tabla es la base de datos o la tabla entera. Podéis coger las cabeceras, ¿vale? Salvo que coincidan las cabeceras con los valores que tiene debajo. Es la tabla entera donde está la información que yo quiero buscar. Vale, lo primero que tenéis que entender es una cosa. Cuando yo le digo que quiero la tabla entera, que eso siempre lo vais a tener que hacer así, siempre la vais a tener que fijar. O sea, tendréis que pulsar el F4 o poner una referencia absoluta, o sea, para que se os ponga los dólares delante de la columna y de la fila. ¿Por qué? Porque en este caso, en este ejemplo, yo no estoy arrastrando la fórmula hacia abajo, pero si arrastraseis la fórmula hacia abajo, arrastraríais también la matriz tabla, y eso estaría mal, ¿de acuerdo? Normalmente la matriz tabla nunca cambia de posición, con lo cual es aconsejable que siempre la referenciéis con una referencia absoluta. Pulsáis el F4 del teclado y le ponéis el dólar o se lo ponéis manualmente, como queráis. Aparte de eso, tenéis que tener en cuenta una cosa. Yo estoy buscando el 4 en esta matriz que veis aquí. Vale. Eso significa que él va a buscar el 4 en esta columna. Vale. Si recordáis el enunciado de la definición del buscar v, lo que os está diciendo él es que va a buscar el 4 solamente en la primera columna de la matriz. O sea, él no va a buscar el 4 ni en la columna B, ni en la C, ni en la D, ni en ninguna. Solamente en la primera de selección. Cuidado, os estoy diciendo la primera de selección. No porque la primera columna sea la A, en este caso coincide, sino si yo hubiera seleccionado, en vez de la primera columna, hubiera seleccionado a partir de la B, él buscaría a partir de la B. O sea, para él la primera columna siempre es la primera columna de selección. ¿Vale? Eso significa, y luego lo veremos con el ejemplo del DNI, que el dato que nosotros queremos buscar en el buscar v siempre tiene que ser el valor, ese dato tiene que estar siempre en la primera columna. Si no estuviera en la primera columna, fallaría, porque el buscar v solo busca en la primera columna de selección, ¿vale? Indicador de columna. El indicador de columna es el número de la columna donde está el dato que yo quiero capturar. Vale, en este caso yo quiero capturar el nombre. El nombre sería la segunda columna. ¿Por qué? Voy a borrar esto que se me pone automático. ¿Por qué? Porque, pero no la segunda columna porque la columna sea la B, sino la segunda columna porque es la segunda columna de selección. Partimos de lo de antes. O sea, para él la primera columna es independiente que sea la A, la B y la C. O sea, es primera columna de selección en el caso de la búsqueda. Y en el caso del valor que yo quiero capturar, él parte desde el momento que he empezado a seleccionar. Como yo he empezado a seleccionar desde esta columna, para él esta columna es la primera, esta columna es la segunda, esta columna es la tercera. Con lo cual, el indicador de columna es un número, no una letra. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir de la selección el valor numérico que es, porque él no sabe si yo he empezado a seleccionar desde la columna A o he empezado a seleccionar desde la columna Q, ¿vale? Con lo cual, veis, en el momento que pongo un 2, ya me sale el nombre. Me haría falta el rango, o sea, ponerlo de verdadero o falso dependiendo de si es un valor exacto o no. En este caso no me hace falta. ¿Por qué? Porque en el caso en el que yo busque valores numéricos, o sea, yo estoy buscando un valor numérico puro, porque estoy buscando un 4, el rango lo podéis omitir. Si no lo queréis omitir, decís, no lo quiero omitir, por ejemplo, imaginaos que tuvierais un trabajador que tuviera el 4, o
por ejemplo, un trabajador que no tuviera el 4, pero un trabajador que tuviera el 3. Entonces os devolvería, si lo dejarais así, os devolvería el 3. O sea, el empleado que tuviera el 3. El más próximo inferiormente hablando, que se haya cumplido, ¿vale? Entonces, si yo estoy diciendo, si yo lo que quiero hacer es decirle que me muestre el 4, y si no está el 4, que me dé un error, o sea, que no me muestre el resultado del 3, ¿vale? Tenéis que poner la palabra falso. En algunos manuales veréis que en vez de falso colocan 0, 1, ¿vale? También os valdría. O sea, 0 para el falso, 1 para el verdadero. Lo que le estáis diciendo es, con esto, es que la coincidencia sea exacta. Que si no encuentra el 4, os dé un error, ¿vale? Yo, en estos casos en los que busco por un código, por un DNI o por algo parecido, bueno, por un DNI ya sería un texto porque tenemos la letra del DNI, pero por cualquier valor numérico siempre os recomendaría, en el caso de que sean códigos, por ejemplo, de una referencia de un trabajador, pues obviamente que pusierais el falso porque si no se encuentra el trabajador que os dé un error. Pero por ejemplo, si estuviéramos buscando cantidades, en el sentido de quiero saber si he llegado a un mínimo, por ejemplo, aquí sí que yo lo dejaría en blanco porque así os devolvería el valor más próximo, ¿vale? Tened en cuenta que siempre os va a devolver el valor más próximo que se haya cumplido, no el más próximo a nivel de proximidad. O sea, por ejemplo, si tuviera un 4 y un 4,5 y tuviera un 3, me devolvería el 3. No me devolvería el 4,5 por proximidad, sino me devolvería el 3 porque se ha cumplido, ¿vale? Se tiene que cumplir el valor. Vale, hecho esto, ya estaría la función buscar v y como podéis ver me devuelve el nombre de la persona. Si yo cambio el dato, por ejemplo, quiero ver ahora el registro número 9, como podéis ver me dice el nombre del registro número 9 y si le digo que quiero saber el dato del registro, o sea, el nombre del registro número 2, veréis que me muestra el registro número 2. O sea, esa es la finalidad del buscar v, el hecho de, una vez generado, poder, a través de un dato, localizar cualquier información de esa tabla. Vale, vamos a pasar al ejemplo que os decía antes, en el caso en el que queramos buscar por el DNI, ¿vale? En este caso, vamos a buscar por el DNI. Voy a poner aquí, DNI. Vale, voy a coger uno de los DNIs porque de memoria no me lo sé. Este mismo. Y vamos a colocarlo aquí. Vale, bueno, como veis, como no encuentra el DNI, me da el mensaje de error de que el buscar v está mal, ¿vale? Bueno, yo a través de este DNI, que ya es un valor de texto porque tiene una letra, voy a buscar, por ejemplo, vamos a decir que queremos calcular la fecha o capturar la fecha de ingreso en la empresa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es el siguiente. Voy a activar la función buscar v. El valor buscado en este caso sería el DNI, ¿vale? La matriz, o sea, este proceso sí que sería, ese proceso sería igual, o sea, siempre voy a buscar por el valor que yo referencio, que en este caso es el DNI, recordando siempre, como os he dicho antes, que tiene que ser un valor único. Vale, matriz, tabla, vale, aquí ya tengo el problema, ¿por qué? Porque yo no puedo seleccionar desde el código de empleado, porque la primera columna de selección tiene que ser la que contiene el valor a buscar, con lo cual tendría que empezar a seleccionar desde la columna de DNI. ¿Cuál es el problema? Que me estoy quedando sin el código del empleado para futuros buscar Vs o me estoy quedando sin el nombre del trabajador si me hiciera falta. Vale, entonces, por eso os decía, en el caso de que estéis en esta situación, lo más cómodo es mover la columna a la primera posición a la que referenciáis. Si os diera igual, en este caso, como yo voy a sacar la fecha, realmente me importa poco no tener el código del empleado y no tener el nombre del empleado, pero que sepáis que se queda fuera del buscar v, porque él siempre, yo en la matriz tengo que seleccionar como primera columna la columna del dato que busco. Entonces, la voy a fijar con el F4, como habíamos comentado antes, porque no es obligatorio, pero es muy aconsejable para evitar errores. Indicador de columna, fijaos en este detalle, el indicador de columna. Yo estoy seleccionando
a partir del DNI, con lo cual DNI sería la primera, sexo la segunda, cargo la tercera, departamento la cuarta, ciudad la quinta, zona la sexta y la fecha sería la séptima columna. Con lo cual, donde pone indicador de columnas, pondría un 7. ¿Vale? Bueno, me está devolviendo la fecha, lo que pasa es que me lo está devolviendo como valor numérico, ¿vale? Y donde pone el rango, pues pondríamos falso. En este caso sí que tendréis que poner el falso, porque buscáis el valor exacto en el DNI, claro, o sea, tiene que ser el DNI el valor exacto, ¿vale? Con lo cual ponemos el falso. Habéis visto antes que si no ponía el falso, no me devolvía exactamente el mismo valor, ¿vale? Fijaos, ¿vale? Con lo cual sí que es aconsejable que pongáis el falso, ¿de acuerdo? Y cuando pongáis el falso, veréis que ya os da el valor de fecha. Bueno, lo voy a transformar como fecha. Obviamente, si os devuelve el valor como numérico, pues a través de esta pestaña de general lo podéis transformar como fecha. Y me dice que el que tiene el DNI con este número tiene el 13 del 7 del 2017. Lo vamos a comprobar. 13 del 7 del 2017. Bueno, espero que el vídeo os haya solucionado dudas sobre el buscar V. Si os ha gustado, darme un like y muchas gracias por atenderme.